Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Miércoles 24 de mayo de 2023. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, con nuestros equipos periodísticos y Luis Amayoa al frente, informándoles sobre el quehacer de la actividad en nuestro país y también en el mundo entero. Vamos de inmediato en esta hora y media, por supuesto también en esta franja, a conocer los análisis pertinentes de temas importantes del país, como es el estado actual de la economía, el clima favorable para empresas y la inversión en la generación de nuevas fuentes de empleo, también facilitación para nuevos empresarios a partir de emprendimientos que seguramente son fundamentales a la hora de hacer evaluaciones de crecimiento económico en nuestro país. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, la licenciada María Luisa Jaén. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, un gusto estar nuevamente aquí con usted y poder compartir con usted y la población sobre todo el trabajo que estamos realizando y las perspectivas de crecimiento que tenemos a futuro. Sin duda alguna será bien importante conocer estos aspectos. Invito a todos los que nos están sintonizando que participen a través de nuestras plataformas digitales y nuestros canales de comunicación para que podamos recibir los insumos pertinentes en el análisis de los temas puntuales que vamos a tener esta mañana con nuestra invitada en la primera parte del programa. Estamos casi para cumplir el primer semestre del año. ¿Cuál es la expectativa que se tiene con respecto al crecimiento y las proyecciones de crecimiento de la economía en nuestro país, ministro? Sí, Ernesto, nosotros continuamos con esas proyecciones que son optimistas, pero como les he llamado yo, realistas también. Atravesamos una coyuntura compleja a nivel mundial, el conflicto Rusia-Ucrania, la situación en Estados Unidos económica, que por ahora se encuentra en un proceso de desaceleración, y todo esto pues impacta nuestra economía, pero estamos siempre optimistas que con todas las medidas que se han tomado desde la perspectiva económica y que venimos trabajando desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva de formación de talento humano y por supuesto que desde la perspectiva de seguridad, nosotros vamos a cerrar un año positivo con un crecimiento que el Banco Central proyecta que andará entre los 2 y 3% de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Así que nuevamente estamos optimistas, sabemos que estamos tomando las acciones correctas, hemos diseñado e implementado un plan de desarrollo económico con 12 pilares en los cuales trabajamos, más de 50 instituciones de gobierno, todo esto para garantizar que las empresas tienen todas las condiciones que necesitan para poder establecerse, para poder operar y para poder crecer de una manera ágil y de una manera rentable. Así que eso es lo que nosotros nos estamos enfocando. ¿Y por qué es tan importante todas estas acciones? Es porque debemos de trabajar en estos distintos proyectos para poder alcanzar el máximo nivel de desarrollo económico y con eso generar más empleos y mejorar la calidad de vida de la población. Interesante el punto que plantea sobre este plan de desarrollo con 12 pilares que tiene. Pero hay un factor que a la larga de la historia, y viéndolo un poco retrospectivo, y usted lo mencionaba también, que el clima de seguridad, una vez contenido, puede ser, o mejor dicho, es un fiel acompañante de esas metas de crecimiento, ¿cierto? Totalmente. Así como la seguridad jurídica es tan importante para los inversionistas, la seguridad de las personas, por ejemplo, si hablamos de una inversión extranjera, pública, ¿no? La seguridad de las personas que vienen de una sede a nuestro país, la seguridad de los trabajadores de una empresa, los costos que se pudieran generar por criminalidad eran muy altos para las empresas, y hoy pues podemos decir hemos avanzado en la erradicación de esta barrera tan importante, tan grande para el crecimiento económico de nuestro país. Y con eso pues hemos visto esta primera mitad del año, lo que llevamos de esta primera mitad del año, hemos visto bastante optimismo, hemos visto inversionistas extranjeros que ahora han puesto a El Salvador en la lista de esos países en los cuales
evalúan para poder determinar cuál será el país donde se van a establecer. Lo consideran el país, uno de los países más seguros actualmente en Latinoamérica. Efectivamente, los datos lo muestran y ya se percibe a nivel internacional el posicionamiento del Salvador, el posicionamiento positivo del Salvador. Está avanzando en distintas áreas, en el área de seguridad, en el área de la tecnología financiera, con la adopción de Bitcoin como como una moneda de uso legal, pero también la reciente ley que se aprobó para promover las inversiones en tecnología, el surf, el turismo. El Salvador hoy se proyecta de una manera distinta y eso se percibe y está llegando a los escritorios de los tomadores de decisión a nivel internacional. Es un buen prospecto, ¿no? Para decirle al mundo, pues aquí estamos, abriendo el portafolio de inversiones que se pueden tener a partir de estos indicadores, el tema de la seguridad. Incluso, así es. Creo que en el debate mismo con el cual sustentamos frecuentemente este tema, muchos opinan que, bueno, ya resolvimos parte del problema de la seguridad, de la inseguridad que el país tenía y por lo cual no había mayores inversiones, no había una mayor proyección de crecimiento, pero ahora estamos hablando de una economía que necesita ser revitalizada. ¿Es eso lo que estamos de alguna manera, digamos, exponiendo desde el punto de vista de este plan de desarrollo con esos 12 pilares? Sí, nuestra economía ha mostrado niveles de dinamismo bastante importantes a partir de agosto del 2020. Ya hemos venido viendo en principio una recuperación casi inmediata después de esos efectos negativos que tuvo la pandemia del COVID-19 en nuestra economía. Es decir, nuestra economía ha venido revitalizándose y ahora pues nuestro compromiso es llevar a un crecimiento mayor y un crecimiento que sea sostenido en el tiempo y, bien importante, un crecimiento económico que sea inclusivo y que también sea en consonancia con la protección a nuestro medio ambiente. Es decir, es un enfoque bastante integral en donde queremos generar más oportunidades de trabajo, que sean oportunidades de trabajo bien remuneradas. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en las conversaciones con los inversionistas? Como antes, El Salvador no entraba en la lista que mencionaba anteriormente, no era un país que se analizaba. Cuando los inversionistas vienen a El Salvador, hemos tenido la oportunidad también de trabajar con empresas que se dedican a buscar destinos para inversiones de otras empresas, y cuando ven esos datos de nuestro alto nivel de productividad, por ejemplo, de nuestro talento, cuando conocen a nuestra gente, cuando se dan cuenta de todas las ventajas que tiene El Salvador por su ubicación geográfica, todo esto los deja bastante impresionados e incluso preguntan ¿y por qué en El Salvador no hay más inversión? Pero la respuesta es clara. Por una parte, teníamos niveles de inseguridad que no eran positivos, que eran graves. Sí, golpeaban fuertemente la motivación de inversión, el emprendimiento, etcétera. No había ese interés de empezar nuevos emprendimientos. La seguridad básicamente fue la barrera más grande al crecimiento económico de nuestro país, pero además de eso, Ernesto, nosotros vimos cómo la burocracia, la tramitología fue otro de los bloqueos grandes al crecimiento económico. Entonces, en este gobierno hemos abordado estas dos barreras, las dos barreras más grandes que detuvieron la creación de oportunidades en nuestro país, y ahora con mucha confianza y con mucha autoridad, pues podemos hablar con los inversionistas de los distintos sectores de la economía, porque sabemos que El Salvador cuenta con todas y cada una de esas condiciones que buscan los inversionistas. ¿Qué inversiones se están desarrollando en el país? Sí, en la actualidad existe ampliación principalmente de empresas que ya estaban establecidas. Y ese es un muy buen mensaje, porque para las empresas que están interesadas en venir por primera vez a El Salvador, ver que las empresas que ya están operando se estén ampliando, ese es un buen mensaje. Y eso lo estamos viendo en el sector de alimentos, lo estamos viendo en el sector automotriz, la generación de autopartes también, estamos viendo crecimiento, ampliación de plantas, y el sector textil también. Así que son distintos los sectores. Los call centers, los centros de llamadas, es uno de nuestros sectores estrella, en el sentido de que está creciendo significativamente y
mucho es gracias a ese trabajo que hacemos de manera conjunta con el sector. Es impresionante ver cómo cuando un sector económico está cercano a un gobierno que confía en ellos y que identifica cuáles son sus barreras, cuáles son las oportunidades, y trabajamos de manera conjunta para poder aprovechar esas oportunidades y poder eliminar esas barreras, estamos en el camino hacia el crecimiento de ese sector. Bueno, hay un aspecto importante en todo esto que es la facilitación, como usted dice, o eliminar todas aquellas barreras que en algún momento no permitían, digamos, concluir un tema de la inversión. Uno de ellos, bueno, ya hablamos del tema de la seguridad, de la inseguridad que se vivía, pero también está la facilitación de los trámites o la eliminación de todas aquellas burocracias que en su momento existía. Es El Salvador, digamos, una nación de facilitación. Así en es. Ese aspecto. Así es, le hemos dado muchísimo énfasis al área de facilitación del comercio y el área de facilitación de inversiones. Y el enfoque en ambos es integral, Ernesto, en el sentido de que cuando hablamos de facilitación no solo nos referimos a los trámites, que nuevamente fueron una de las barreras más importantes a la creación de oportunidades de empleo en el pasado, pero también estamos dándole un enfoque holístico, estamos trabajando en mejorar nuestros puestos fronterizos para que los transportes pasen de manera ágil en nuestras fronteras. Estamos trabajando también para ampliar nuestros puertos. El puerto de Acajutla se ha trabajado, ya va un avance de más de 60% en la ampliación del patio de contenedores, ya que vemos que como lo mencionaba anteriormente, nuestra economía se ha dinamizado en los últimos años y estamos viendo un nivel de comercio mayor, y para eso el gobierno y nuestras instituciones autónomas debe de también ampliar sus capacidades. Así que el enfoque es amplio nuevamente, también incluye el trabajo que hacemos con nuestros vecinos, con Guatemala y Honduras, para poder integrarnos y que cada vez seamos más competitivos. En el área de facilitación de inversiones es lo mismo, además de trabajar en eliminar la tramitología. Hemos priorizado más de 600 trámites, los cuales ya estamos trabajando en simplificar y en digitalizar también, así que vamos bastante avanzados en ese proceso, pero además estamos reforzando nuestra oficina de promoción de exportaciones y de promoción de inversiones, y estamos dándole un acompañamiento 1 a 1 a cada uno de los inversionistas, sean los inversionistas una microempresa, una pequeña empresa, una mediana, una grande. El enfoque es el mismo, de darle el mejor servicio que podamos a todos y cada uno de nuestros empresarios, y todo el acompañamiento que necesiten para poder nuevamente establecerse en el país y ser una empresa exitosa en El Salvador. Bueno, entiendo que hay un énfasis para fomentar la innovación y atraer nuevas inversiones, especialmente en el área de tecnología, ¿no? Sí. Así es. La tecnología, yo le llamo las tres T's de sectores que son muy importantes para nosotros: el sector textil, el sector de turismo y el sector de tecnología. Son tres sectores muy importantes para El Salvador. Por supuesto que todos los demás sectores continúan siendo prioritarios y seguimos implementando medidas transversales y focalizadas para poder acompañarlos. Pero el sector de tecnología efectivamente es el sector del futuro, y nosotros estamos trabajando nuevamente con un enfoque integral para asegurarnos que El Salvador no se vaya a quedar fuera del aprovechamiento de esas oportunidades que se vienen a futuro. Ya el día de hoy existe una escasez de talento en el sector, y las proyecciones son muy grandes en cuanto a los miles de personas que se van a necesitar a futuro, y por eso es que estamos trabajando en crear el talento que se requiere. Hemos creado nuestro Consejo de Habilidades Digitales, el Tech Skills Council, donde participan 11 empresas de tecnología que son las que más están creciendo en la actualidad, y con ellos estamos identificando cuál es el talento que se requiere, cuál es la forma de generar ese talento y cuáles son esos programas que debemos implementar de manera conjunta para poder crear el talento. Pero también la ley que se aprobó recientemente por la Asamblea Legislativa y que está por entrar en vigor el 5 de junio, ¿verdad? El 5 de junio, ¿no? Estamos ya preparando, estamos en todos los preparativos para asegurarnos que la reglamentación
que la ley nos manda a desarrollar esta lista, que los sistemas mediante los cuales las empresas van a poder aplicar para poder ser elegibles y poder recibir estos beneficios también ya están bastante encaminados estos preparativos para que el día lunes 5 de junio todas las empresas interesadas en ampararse bajo esta ley puedan hacerlo todo de manera remota. Es la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, ¿no? Así es. Que se aprobó recientemente y que va a entrar en vigencia el próximo 5 de junio. Esto va a permitir impulsar al sector tecnológico, tanto en software como hardware, y de esta forma abrir paso a la creación de oportunidades de empleo. Usted habla de un tema que también subyace, sin duda alguna, la necesidad de poder impulsar mano de obra calificada en esta materia. Decía que es una de las grandes también, digamos, como deudas que se tienen en el país, de capacitar, de proyectar en la formación de tecnología. Tenemos a INSAFOR que apoya esto, habrán otras universidades que también lo estarán haciendo, pero sí, entrar en este campo de la tecnología, pues aparte de eso es lo más nuevo que se está teniendo hoy en día, sin duda alguna representa un gran desafío para el país. Sí, Ernesto, y creo que la palabra deuda es una palabra que lo describe bien. Desafortunadamente en el pasado no hubo una alineación entre la oferta y la demanda laboral. Una comunicación constante con las universidades, con los institutos de educación superior para hacerles ver cuáles eran las necesidades de los sectores, y aquí es donde viene otra barrera al crecimiento económico en nuestro país en el pasado, que desafortunadamente no se logró cerrar esa brecha. Nosotros estamos trabajando sector por sector para identificar cuáles son sus necesidades, y algo bien importante, no solo cuáles son sus necesidades el día de hoy, pero cuáles son sus necesidades a futuro, cuáles son sus necesidades a nivel de operarios para cuando referimos a sectores de manufactura, cuáles son sus necesidades a nivel de supervisores, y estamos trabajando para poder generar ese talento que requieren nuestras empresas. Es de verdad triste ver cómo a pesar que toda la vida hemos sabido que nuestro talento es nuestro mayor activo, no se generó el talento que necesitaban nuestras empresas, y el sector de centros de llamadas es un sector claro. Hubo intentos fallidos de generar el talento que necesitaban en el idioma inglés, y es ahora que nosotros hemos logrado desarrollar proyectos que han funcionado de manera positiva, en el sentido de que los jóvenes se han capacitado. Hemos desarrollado la currícula con el sector de centros de llamadas. Los sectores, las empresas han participado en todo el proceso de monitoreo, y al final de la capacitación, que muchas veces es virtual, que muchas veces es de corto plazo y que es gratuita, ellos organizan unas ferias para poder contratar directamente a las personas que han salido de esas capacitaciones. Y ahí es donde está la clave en los proyectos de desarrollo, Ernesto, en no solo pensar que porque existe una necesidad de inglés, voy a entrenar a las personas en inglés. No, tiene que ser el inglés que el sector requiere, tiene que ser en conjunto con el sector, y tiene que haber ese compromiso de las empresas también de contratar al talento que se está generando. El sector de tecnología ha sido otro sector donde hemos también trabajado de la mano con las empresas de tecnología. El sector de tecnología, a la fecha, estimamos que se han beneficiado más de 20,000 jóvenes en alianzas que hemos realizado con empresas como Amazon Web Services, Microsoft, Facebook, ahora Meta, Coursera. Todos estos son los socios, Microsoft, con los que nosotros nos hemos aliado para llevar ese entrenamiento a la población. Y algo también que es bien importante destacar es que nos hemos aliado a 29 universidades en todo el territorio nacional, y es así como nosotros logramos llevar esa capacitación gratuita a todos los jóvenes que estén interesados en obtener esas habilidades en el sector de tecnología. Ministra, para medir bien el estado de la economía hay que ver indicadores macro y micro, ¿no? Pero también tenemos un escenario afuera que sin duda alguna representa un elemento de estudio para medir los alcances que pueda tener su crecimiento. Y para nadie es un secreto que lo que está pasando allá afuera también tiene grandes repercusiones en nuestra economía, ¿no? Es correcto, Ernesto. Nosotros somos un país pequeño, muy integrado en el mundo por distintas razones, ¿verdad? Las remesas es uno de
de esas variables que nos conectan con Estados Unidos, representan más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto, pero también el comercio, nuestro comercio. La codependencia de nuestra producción más de extranjera. Exactamente, el 80% de nuestras exportaciones va a Centroamérica y Estados Unidos, así que es por eso que nosotros estamos constantemente monitoreando. No es secreto, varias organismos multilaterales han hecho proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales, y el crecimiento anduvo alrededor de 0.7%, 1%, 1.6%, y esto lo que nos da la pauta es que la demanda de los productos que se producen, de los bienes que se producen en El Salvador, no va a ser tan alta como nosotros hubiésemos esperado. Es algo que El Salvador no puede ser inmune porque es nuestra estructura productiva y muchas de nuestras exportaciones va hacia Estados Unidos, ya sea textil, ya sean otros sectores tradicionales, plástico, papel, pero la buena noticia es que con todas las acciones que hemos venido tomando, que ya he compartido un poco sobre estas, hay sectores que a pesar que la demanda de productos de bienes no es alta, los servicios sí, y me refiero al turismo, me refiero a los servicios de llamadas. Hemos visto una transición de negocios que antes estaban en Asia, que ahora las empresas están buscando, especialmente los compradores de Estados Unidos, están buscando tener más cercanos a ellos esos servicios. Y es así como nosotros vemos ampliaciones de centros de llamadas, en donde en un periodo de 3 meses se han contratado 750 nuevos jóvenes en un periodo de 3 meses. Así que hay retos, como lo están teniendo la mayoría de países del mundo, pero también hay grandes oportunidades. El sector de tecnología también estamos viendo cómo hay más interés y nuestras empresas están creciendo también, y es ahí donde nosotros pues estamos viendo que habrá un contrapeso. ¿Verdad? A ver, El Salvador y la India proyectan inversiones. Me imagino que estamos hablando de tecnología. La India anda muy avanzado en el área de tecnología, ¿no? Sí, son varios los intereses de los empresarios de la India en nuestro país. Hemos estado en conversaciones con empresas de centros de llamadas, nada menos. Claro, para sin apreciar el énfasis de la noticia que publicaba nuestro equipo de producción, que tiene que ver con rubros de productos como el café y otros que están ahí. Exactamente, ¿no? Las oportunidades son enormes y nosotros pues estamos como gobierno para apoyar a toda empresa que esté interesada en entrar a un mercado tan grande como es el de la India, pero también estamos trabajando de la mano con la Embajada de India ante El Salvador para asegurarnos que exista ese contacto entre nuestros empresarios y se puedan concretar en inversiones que generen más empleos para la población salvadoreña. A ver, pero regresando al punto, y no quiero pasar por alto, de alguna manera, medir los alcances que está pasando, de lo que está pasando allá afuera y un poco la repercusión directa en la economía doméstica, ¿no? Obviamente nosotros, ya usted hacía el énfasis de que en el tema de la remesa han jugado un papel muy importante en el sostén de la economía. Dentro del área de servicios está el turismo, que creo que también ha sido un factor importante, pero hay factores que golpean directamente también. Por ejemplo, nosotros no somos productores de combustible, por ejemplo, tenemos que importarlo y sabemos cuánto esto golpea y cuánto esto a la hora de llegar a la mesa, cualquier producto, y perdón que me baje un poco a la parte micro, y lo decía, es el hecho de que estamos teniendo obviamente niveles de inflación que quieras o no, pues están de alguna manera afectando a la población, ¿no? ¿Cómo ustedes logran medir o analizar este tema en particular, ministro? Sí, Ernesto, y en realidad cuando hablamos de la parte micro, esa es la parte más importante y la que debemos de conversar. Porque es ahí donde se encuentran los hogares salvadoreños, que es a quien nos debemos. Sí, de hecho, todo el lenguaje técnico y toda la jerga que hay pues alrededor de este tema, me gustaría irnos a esa parte, porque creo que es importante que la población que nos ve en esta mañana pueda entender realmente qué se está haciendo alrededor de esa realidad que es la que se vive a diario, ¿no? Exactamente, y eso es lo que nos ocupa, ¿verdad? Sabemos que con el liderazgo del presidente Nayib Bukele
Nuestra población y nuestros hogares están en buenas manos. Nada menos en marzo del año pasado, se recuerda, Ernesto, fue el momento en el que nosotros lanzamos un paquete de más de 11 medidas, para poder acompañar a nuestros hogares. Se implementó un subsidio a la gasolina, al combustible. También se continúa vigente el subsidio de estabilización de gas, y continuamos con esos subsidios que nosotros entregamos de alrededor de $8 a nuestra población más vulnerable para poder comprar sus tambos de gas. Así que estas medidas fueron acompañadas. ¿Son estables estos subsidios? Perdón, ministra, ¿son estables? ¿No hay ninguna amenaza de que puedan ser afectados? Por ejemplo, el subsidio de la energía, este día lo publica un matutino, deterioro en finanzas públicas, podría afectar el subsidio a la energía, por ejemplo. Sí, nuevamente regresando a mi punto, que la prioridad del gobierno del presidente Nayib Bukele es la población. Nosotros estamos trabajando para que en el espacio fiscal que tenemos, en el espacio de nuestro presupuesto, nosotros podamos continuar apoyando a los hogares salvadoreños. Y además de esas medidas de subsidio, que nuevamente quisiera enfatizar, continúa el subsidio de estabilización de los precios del gas. Ese subsidio continúa y es generalizado, y continúa hasta el mes, hasta finales de este mes, pero también esos $8 que reciben nuestras familias a la hora de comprar las familias más vulnerables a la hora de comprar sus tambos de gas también continúan, y también todas las medidas de verificación que hemos implementado de manera intensiva y que han jugado un rol muy importante para mantener esos niveles bajos de inflación comparados con otros países de Centroamérica y del mundo entero. Bueno, de hecho la Defensoría del Consumidor ha estado muy presta a llevar a cabo diversos operativos. Así es. Precisamente para evitar ese, digamos, impacto inflacionario que en algún momento golpea fuertemente el poder adquisitivo, ¿no?, de los salvadoreños. Así es. Continuamos con la misma intensidad con la que iniciamos este paquete de medidas. Eso es con lo que continuamos. ¿Se mantienen realizando vigentes? Así es. Desde el punto de vista de, digamos, que están monitoreando, supervisando, tomando las medidas sancionatorias correspondientes para asegurarnos que nadie cometa abusos que vayan en detrimento de nuestra población. Interesante. Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. Regresamos también y vamos a continuar desde luego en el análisis sobre el tema de la economía actual con nuestra invitada. Vamos a la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con la ministra de Economía, la licenciada María Luisa Jaén, y hacíamos una, digamos, lectura general desde el punto de vista macro sobre el estado actual de nuestra economía, aterrizando y siendo puntuales en algunos aspectos que tienen que ver directamente con la economía doméstica. Sin duda alguna hay factores exógenos o externos que provocan un impacto, como es el estado actual de la economía mundial, que atraviesa altos y bajos. Bueno, en el caso de Estados Unidos tiene una situación bien compleja en donde se discuten mucho los parámetros para evitar un impago, etcétera, etcétera. ¿Cómo se examina sabiendo que Estados Unidos también tiene hasta cierto punto una alta incidencia en el tema de la economía nuestra por ser uno de los, digamos, actores importantes en los cuales el comercio llega, ¿no? Sí, justamente estamos, como mencionaba anteriormente, estamos monitoreando de manera constante qué es lo que sucede en Estados Unidos. Es muy importante porque en el pasado hemos visto cómo cuando hay una desaceleración económica en Estados Unidos, una de las primeras poblaciones en verse afectada son las poblaciones hispanas. Cuando los sectores, por ejemplo, construcción, bajan su dinamismo, es ahí donde nosotros vemos esa reducción en nuestras remesas. Así que estamos constantemente monitoreando y viendo qué es lo que está sucediendo, pero a la fecha nosotros continuamos viendo ese compromiso, y lo hemos visto en momentos difíciles en el pasado, cuando a pesar de que la población de salvadoreños en Estados Unidos atraviesa situaciones difíciles, siempre continúan enviando su dinero a El Salvador. Así que en ese sentido no percibimos algún riesgo, no vamos a ver incrementos en las remesas como las vimos en el pasado, en los momentos en donde la economía de Estados Unidos marchaba mejor.
pero eso es un área que estamos constantemente monitoreando. Pero aparte de eso, este año lo vemos como un año de oportunidades. La ley que está la ley de tecnología que hablamos anteriormente, hemos visto bastante interés de empresas tanto locales como internacionales de ampararse a esta ley, de recibir esos beneficios por 15 años de incentivos. Grandes incentivos fiscales, ¿no? Son grandes incentivos fiscales. No van a pagar impuestos, pero se invierten en el país. Exactamente. Y habrá una recaudación de impuestos, pero vendrá de una manera indirecta, digamos, en todos esos empleos que se vayan a generar, en ese consumo que se dé a raíz de más inversiones, ahí donde nosotros vamos a ver una mayor recaudación fiscal. Así que, nuevamente, a pesar de lo que está sucediendo, Europa también se está viendo afectado de manera negativa, el tema de energía, pues, y la falta de abastecimiento o el abastecimiento limitado de otros países de donde adquirían su energía, pues también se están viendo afectados, pero nosotros como gobierno estamos tomando las medidas a nivel micro que conversábamos anteriormente, ¿verdad? Para asegurarnos que nuestros hogares tengan el alimento que necesitan en sus mesas, pero también asegurándonos que nuestros hogares encuentren cada vez más oportunidades de empleo en sectores que sí están pasando por un momento positivo. Y ya hablábamos del sector de turismo, que ahorita se está viendo bastante incentivado con los torneos que se están implementando, y tenemos varios eventos de gran magnitud a lo largo de todo el año. El nivel de seguridad que en algún momento tenemos representa una buena oportunidad, ¿no? Y esa seguridad que también tenemos los salvadoreños de poder realizar ese turismo interno, que desafortunadamente en el pasado vivíamos en una prisión que no nos permitía poder ver nuestro propio país, pero ahora con la libertad que se genera con este plan de control territorial, pues nosotros vemos ese dinamismo en el sector turismo. Estamos trabajando nuevamente. El sector de centro de llamadas es uno de los sectores que, a pesar de esas dificultades que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, es un sector que sigue creciendo. Y es ahí donde nosotros estamos realizando análisis constantes, Ernesto, sector por sector, de cuáles son esas barreras que se encuentran enfrentando, esas oportunidades que están pasando al frente de nosotros, y estamos trabajando de manera conjunta para poder trabajar en acciones muy específicas sector por sector, para que, a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel internacional, nosotros podamos tomar esas medidas catalizadoras de crecimiento sector por sector. Interesante. Al escucharla, obviamente usted me dice, hay optimismo para poder de alguna manera proyectando, o cuando se proyecta el tema del crecimiento económico, que se traduce en todos estos elementos o indicadores que nos muestra una mayor inversión, la facilitación del comercio, el tema de facilitar a través de incentivos, nuevas inversiones. A la hora de hacer un comparativo con, digamos, el análisis que hacen otros expertos en el tema de la economía, si bien es cierto, siguen hablando de que tenemos un bajo crecimiento económico y que seguramente para este año también lo tengamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos enfoques? Sí, es interesante escucharlo, Ernesto, porque El Salvador pasa hoy en día por uno de sus momentos económicos más positivos. ¿Y por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo he venido mencionando en las distintas oportunidades de compartir con los salvadoreños este tema? Y es porque hemos llegado a los niveles más altos de exportaciones que El Salvador ha tenido en su historia. Hemos llegado a los niveles más altos de importaciones que ha tenido nuestro país, y ahí se podrá decir, bueno, qué tan bueno es que esas importaciones crezcan, y ha sido muy bueno porque eso ha permitido que nuestros sectores productivos puedan importar esos bienes que utilizan para poder fabricar sus productos y poder vender más localmente y a nivel internacional. Las inversiones también han llegado a un récord en cuanto al porcentaje que representan de nuestras inversiones. El empleo ha llegado a un récord que jamás nunca El Salvador había tenido tantos empleos formales en nuestra economía. Estábamos revisando datos de febrero
del año pasado a febrero de este año se han creado 42.000 nuevos empleos en nuestra economía. Entonces, nuevamente, viendo a futuro, estamos positivos, pero realistas, ¿verdad? En cuanto a que El Salvador depende de lo que sucede o está influido de lo que sucede a nivel internacional, pero continuamos proyectando crecimientos que son mayores al promedio del crecimiento que veíamos antes del 2019. Hay que recordar, el año 2021 fue un año en donde El Salvador, nuestra economía creció ahora con los datos actualizados por el Banco Central, más de un 11%. Asimismo, el año pasado vimos un crecimiento de 2.6% y así ahora El Salvador se encuentra mostrando un desempeño económico mejor de lo que vimos en el pasado. Ahora, nuevamente, tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y este enfoque que mencionaba antes de trabajar sector con sector, identificando barreras y oportunidades, estamos seguros que va a servir para que, a pesar de todo lo que vivimos en la actualidad, El Salvador pueda salir adelante y que, aunque haya una desaceleración y una disminución en la demanda de los productos que compran los demás países de nuestro país, nosotros, por medio del sector de servicios, podamos compensar esa desaceleración que vemos en la parte de bienes. ¿Existe de manera frecuente, constante, reuniones con el empresariado salvadoreño? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el termómetro con el cual usted perfila que esto, desde luego, existen condiciones favorables, un buen ambiente para seguir apostando? Para nosotros ha sido muy importante el poder estar en constante comunicación con el sector empresarial, y cuando hablo sector empresarial no solo me refiero a asociaciones de comercio, me refiero también a sectores con quienes nos reunimos, a una pequeña empresa, por ejemplo, a una microempresa que está muy cercano a CONAMIPE, que se dedica a brindarles toda la asistencia técnica que necesitan, a vincularlas con el financiamiento que necesitan para poder crecer. Y es así como podemos obtener la información valiosa que nos permite tomar las mejores decisiones. Así que un ejemplo de ello fue justo en el 2019, cuando una de las primeras acciones que tomamos dentro del gobierno del presidente Nayib Bukele fue volver a sentarnos a la mesa con nuestras más de 13 instituciones de gobierno que trabajamos para facilitar el comercio, y también 7 asociaciones de comercio con quienes trabajamos día a día para poder mejorar la competitividad de nuestro país. Y a la fecha, pues con mucha satisfacción podemos decir, hemos alcanzado más de 104 metas que nos hemos trazado año con año en nuestros planes que ejecutamos de manera conjunta. Así que la respuesta corta es sí, estamos en comunicación con nuestros sectores. Para nosotros es muy valioso conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son las oportunidades para poder trabajar de manera conjunta y asegurarnos que no existe ningún impedimento para que nuestras empresas puedan crecer, sean estas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Este es un actor muy importante dentro del estado de la economía como tal, ¿no? Yo siempre les he dicho que son los héroes anónimos, ¿verdad? Los que soportan las inclemencias del tiempo. Gracias a Dios creo que ahora se ha contenido muchísimo el tema de la inseguridad que había y lo golpeaba fuertemente, ¿no? Sí. Pero es un sector que seguramente es pujante desde ese punto de vista, ¿verdad? De generar empleo, que es el más inmediato que podemos recoger en cualquier tipo de esquina si lo queremos ver a nivel urbano, ¿no? Sí, y es la manera de generar un desarrollo económico que sea sostenible. En la medida que nosotros podamos trabajar con nuestros socios comerciales, tenemos más de 40, son 42 nuestros socios comerciales, en la medida que podamos trabajar para que incrementen las exportaciones hacia esos países y que podamos traer inversión de esos países a El Salvador, nosotros vamos a poder generar soluciones de desarrollo para nuestra población por medio de empleos que son bien remunerados. Es la forma sostenible de generar un desarrollo en un país. Y por supuesto que el gobierno tiene su rol de facilitar el comercio, facilitar las inversiones, generar la infraestructura que se requiere para que las empresas se puedan
se puedan desempeñar de una manera rentable en nuestro país, pero también de esa infraestructura que le sirve a nuestra población, que haya el agua potable que requiera nuestra población, que tengan la vivienda digna que necesitan, que cuenten con los sistemas de transporte, que es uno de los de los grandes objetivos de este gobierno, poder crear soluciones para mejorar el transporte público. Así que es una combinación de actores. Y aquí regreso al tema de las universidades y de la academia, que juegan un rol muy importante en actualizarse de manera rápida para poder atender esas necesidades de las empresas locales e internacionales, ya que cuando una empresa quiere establecerse en El Salvador, una pregunta que nunca falta en nuestras conversaciones es cuántas universidades hay en el país, cuál es ese talento que se está generando, y es por eso que juegan un rol muy importante y tenemos la dicha en este gobierno que estamos trabajando de la mano con las universidades para poder hacer llegar estas capacitaciones a nuestra población. Ministra, ¿cuál fue el resultado del examen de políticas comerciales de nuestro país frente a la Organización Mundial del Comercio? Sí, nada menos en abril tuvimos la oportunidad de poder representar el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y después de un trabajo que fue más de un año, de todas las instituciones de gobierno que participan y que tienen un rol en el comercio. Cada 7 años entiendo que se lleva a cabo ese. Sí, por lo general, ¿no? es cada 7 años. Por la pandemia tomó un poco más de tiempo llevar a cabo el examen de El Salvador. Pero fue un trabajo muy intenso en el cual participaron el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Comercio e Inversiones, todos a fin de contar con todo el insumo que se necesita para poder demostrarle al mundo que El Salvador no solo está cumpliendo con sus compromisos a nivel multilateral, sino que está yendo un paso más adelante. Y como salvadoreña, pues fue un orgullo poder estar ahí y poder compartir las buenas prácticas que estamos desarrollando y además escuchar que las mismas delegaciones piden a El Salvador poder compartir más sobre sus experiencias en digitalización, en facilitación de comercio, en ese trabajo público-privado, para poder volvernos más competitivos, para poder enriquecer el trabajo de la Organización Mundial de Comercio. Así que El Salvador no únicamente mostró que da cumplimiento a esos compromisos que ha adquirido, nada menos El Salvador es uno de los países que tiene el mayor nivel de implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Y esto pues ha sido reconocido e incluso ha sido puesto como ejemplo, un país pequeño que cumple con sus compromisos hacia otros países en el mundo que todavía están trabajando para mejorar esta área. Así que se reconoció el hecho de que El Salvador tenga planes a largo plazo, una política de comercio e inversiones a largo plazo, una agenda digital a largo plazo y todo el impulso que se le da al sector de tecnología, la adopción de Bitcoin también fue enfatizado como algo que ubica El Salvador en ese lugar único de posicionamiento como un país que está a la vanguardia en la tecnología financiera. Así que fue una experiencia bastante positiva para nuestro país y estoy segura que el próximo examen pues tendremos muchísimo más que poder compartir con el mundo. ¿Qué mensaje nos deja o qué reflexión final podemos hacer frente a este escenario que hemos descrito esta mañana en términos de cómo está la economía, cuáles son los factores que representan el desafío frente a esos factores exógenos y que el televidente, el empresario, aquel que nos está viendo en este momento, llámese micro, grande o mediano, pueda recibir del gobierno a través de su persona? Sí, bueno, básicamente son varias cosas, Ernesto. Por una parte, estamos constantemente monitoreando lo que sucede a nivel internacional, estamos constantemente comunicándonos con nuestros sectores y aprovecho para invitar a todas las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes, que sean parte de la construcción de estas políticas que estamos implementando para asegurarnos que las empresas no tengan ningún impedimento para poder crecer y para poder operar en nuestro país. Así que estamos respaldando a nuestro sector empresarial, como lo hablábamos, Ernesto, desde nuestra microempresa hasta nuestras empresas multinacionales tienen el respaldo del gobierno y pues invitar a que todos seamos voceros de la nueva versión del nuevo El Salvador que estamos construyendo, en donde sí existen las condiciones para poder invertir. Hay una pregunta que
que se la voy a hacer y que tiene que ver también con el hecho de colocarla siempre cuando estamos a las puertas de un escenario electoral, ¿no? Mucha expectativa sobre esto. ¿Puede haber algún grado de incidencia, de motivación o expectativa? ¿O qué expectativa puede verse o recogerse del escenario electoral? Que ya estamos a las puertas de serlo. Vamos a elecciones. Dice que se paraliza la economía. Bueno, ese es el decir que siempre se ha tenido. Por eso le hago la pregunta. ¿Qué perspectiva usted ve frente a ese escenario? Con el enfoque en generar estas condiciones para tener un clima de negocio favorable para los inversionistas, nosotros no prevemos que este contexto vaya a tener un impacto negativo. Incluso sabemos de empresas que están esperando ese momento de reelección del presidente Nayib Bukele, en donde se va a dar continuidad a todo lo que estamos trabajando, y están viendo con muy buenos ojos el poder ampliar sus plantas, el poder invertir en nuestro país. Así que hay empresas también que en periodos de elecciones es cuando invierten, así que estamos nosotros pues abiertos a acompañar a todas las empresas que decidan dar ese paso hacia la ampliación, dar ese paso hacia el establecimiento de sus negocios en El Salvador. Y consideramos que con todo el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con el sector empresarial, y tan enfocado, no debería de haber ninguna afectación negativa, pero sí que continuamos viendo qué es lo que sucede a nivel internacional. ¿No? Ministra, gracias por habernos acompañado. No, gracias Ernesto. Esperamos poder regresar pronto para continuar compartiendo muchos de los proyectos que estamos implementando para generar esa competitividad y para generar mayores fuentes de empleo y esa mejora de calidad de vida en nuestra población, que es nuestro objetivo principal. Aquí le esperamos. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, un análisis pertinente de cara a lo que está pasando en este ambiente político electoral. Estarán con nosotros Jorge Villacorta, Andrés Espinosa y Remberto González. No se lo pierda, es cuestión de minutos. Regresamos, vamos a la pausa y volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que nos están viendo en el extranjero. Gracias por sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a don Remberto González. Gracias por acompañarnos, don Remberto. Buenos días, bienvenido. Gracias a Canal 21 por esta oportunidad, ¿verdad? Y es un gusto estar con Jorge y con Andrés también, ¿verdad? Para debatir, pues, yo sé aspectos elementales. Vamos a hacer un debate cristiano. Qué bueno, don Jorge Villacorta con nosotros también. Don Jorge, bienvenido. A la orden, Ernesto, y yo no conozco a estos muchachos. De veras, no, ¿verdad? Hoy los estoy viendo. Es que la verdad que hoy me he llenado de cipotada, ¿eh? Sí. ¿No? Gracias, bienvenido. Gracias también a ti, Andrés, por acompañarnos. Andrés Espinosa, bienvenido. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias por darme espacio y compartir nuestra opinión con tus televidentes. Así es, en efecto, uno de los temas que nos interesa conocer desde la perspectiva y la lectura que ustedes tienen es precisamente que se ha generado alrededor del tema de las coaliciones que pueden tener los partidos políticos y particularmente Arena y FMLN, quienes el día de ayer, tras una publicación que se hizo en medios digitales, revelaron que los partidos tradicionales, también incluyendo Nuestro Tiempo y Vamos, iban a respaldar una fórmula presidencial propuesta precisamente por la sociedad civil, pero también en algún momento de una coalición en comicios presidenciales de Arena y FMLN. Todo eso está pasando en no sé cómo llamarle, en este valladar de aspectos meramente electorales. ¿Sí? Sí, abro el debate y la discusión con ustedes. Miren, bueno, el entusiasmo en estas etapas electorales, pues todos los candidatos se ponen optimistas, unos de verdad, otros de mentira, pero todos optimistas y todos van a ganar, según ellos, todos van a ganar. Entonces, pero la realidad, uno que analiza y tiene años en dar en esto, ve las realidades. Y la realidad es que tienen bien cuesta arriba. Primero, el factor tiempo. Segundo, si en tantos años, en tantos meses no han podido armar algo concreto, no creo que lo armen de aquí a febrero. Eso es una desventaja, inclusive hasta desventaja hasta para la democracia, porque es bueno de que hayan partidos fuertes que compitan. Pero como El Salvador tiene su propia realidad política, y nuestra propia realidad política indica
de que las cartas están echadas y que todas estas elecciones van a ser prácticamente, a mi modo de ver, un trámite. Un trámite, por lo menos en la presidencial, va a ser un trámite. ¿Verdad? Porque todo el mundo dice por quién va a votar. Ok. ¿Comparte este planteamiento, don Jorge? Definitivamente no. Es más, creo que el mensaje se vuelve equivocado porque el ciudadano entonces dice ¿para qué los ir a votar? Cosa que se vuelve negativa para la democracia. Para los que creemos en democracia, los procesos electorales son una parte del proceso, pero importante porque se conoce la voluntad de la gente, qué piensa la gente. Creo que en este caso es una situación bastante nueva, primero por todas las encuestas que indican el favorecimiento en opinión pública con que cuenta el presidente de la República. Pero además, con una situación en que los partidos políticos, los tradicionales, están bastante debilitados por un montón de razones, incluyendo la económica, y los nuevos partidos todavía no han tenido la posibilidad del desarrollo que garantice que un partido de esos compita, sea competitivo. Ahí se explica cómo buscan otras formas de participación. Pero el problema es que aquí en todos lados es indispensable el candidato a la presidencia. Claro, la pareja con el vicepresidente es clave, sí, pero la gente comienza a buscar y a tener conciencia de lo que va a pasar cuando haya otro candidato, porque un solo candidato pues se genera lo que muy bien dice Remberto, y si ya está todo listo, pues ¿para qué vamos a hacer elecciones? Y no solo hay un candidato, pues, a buen olfato de usted va a surgir una candidatura. Definitivamente que va a surgir una candidatura. Creo que lo que el Faro publicó es parte de eso. Yo creo que se está gestando una decisión de sociedad civil interesada en que haya una candidatura, y los partidos políticos tradicionales creo que están tomando la decisión, de decir, bueno, genial, que sea la sociedad civil quien proponga, y los partidos simplemente dan apoyo a. Sí, me lo dijo ayer el presidente del COENA. Para eso no se necesita, pero que se podían apartar si surgía para un eso no se necesita coalición, Ernesto. Yo quiero separar bien. Coalición es un tema activó la legal. aclaración de Arena y FMLN para decir que no hay ninguna coalición, no hay entre ellos. Otra cosa es concertar y decir, no llevo candidato, que pase adelante el de la sociedad civil. Creo que eso se está haciendo. Vamos a ver. Mira, en este mismo foro yo he dicho varias veces que tengo una varita mágica que resuelve los problemas de todo el país. ¿Y cuál es la varita mágica? Ponernos de acuerdo. Al menos este ejercicio que está haciendo la oposición por ponerse de acuerdo, yo lo veo saludable, sumamente saludable. Y de verdad, yo creo que el mismo presidente necesita una oposición pensante, no visceral, que ponga los puntos en la mesa, y muchas veces he dicho que más que un movimiento de oposición, se necesita un movimiento de proposición. Lamentablemente, esta discusión por la candidatura sigue o continúa utilizando el parámetro que todos los últimos 50 años han venido utilizando. Y la pregunta que se hacen los partidos políticos es, ¿a quién voy a llevar? Yo creo que la pregunta ya no debe de ser ¿a quién voy a llevar? Debe de ser, ¿y por qué voy a participar? ¿Qué cosas de este sistema no me parecen? O yo lo podría hacer mejor, y pensar, repensar y volver a pensar en el país que queremos. Se abre una maravillosa oportunidad para discutirlo, al menos desde la gente que adversa a este estilo de gobernar. Y eso le va a dar mucha salud a los procesos democráticos de este país. Y eso sí, una vez haciendo eso y teniendo claro para qué participar, entonces empecemos a ver quién lo representa mejor y quién puede dar una mejor pelea. Es cierto, se dice en los corrillos de la política lo que acaba de decir aquí mi querido amigo Remberto. Urge Remberto. Remberto. Sin embargo, estamos reconstruyendo la democracia, si es que queremos seguir en democracia.
Esa es la decisión que hay que tomar, si queremos seguir en democracia o no. Y al reconstruirla, la participación del pensamiento es más importante que del partido. Bueno, mire, sinceramente yo siempre me he distinguido por decir las cosas que pienso y las expongo. Mire, lo que sucede es de que, primero, no hay tiempo. Segundo, cuando se habla de sociedad civil, si el 97% que apoya al presidente es la sociedad civil, pues no somos sociedad civil nosotros. Claro, todos ellos son sociedad civil. Entonces, cuando se habla de que la sociedad civil se va a organizar, si la sociedad civil ya está organizada y está ya con el 97% que tiene el presidente. Fíjense que este presidente es un fenómeno. Si se han notado ustedes, es el único que en vez de ir bajando a través del poder su capacidad, todos los gobiernos cuando llegan pierden el 10% de su simpatía naturalmente. En vez de ir perdiendo, ha ido creciendo. Y no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Porque hoy, como el mundo está globalizado, y hasta en política, entonces todo el mundo está opinando allá afuera. Suramérica, Centroamérica, quisiéramos tener un presidente como Bukele. O sea que es un líder que no es la normalidad. Y la gente, los poquitos que están en la oposición, han cometido un gran error. Están actuando ortodoxamente, así como se actuaba antes con un candidato normal, con un presidente normal. No, hombre, aquí estamos ante un caso muy especial. Entonces necesita gente muy inteligente en la oposición como para poder hacer lo que dice Andrés, ¿verdad? Pero resulta de que en este ambiente que tenemos nosotros, durante todos estos años, 4 años, han demostrado de que el presidente llenó todas las ofertas electorales. ¿Qué va a ofrecer la oposición? Transformación del país, el presidente lo está haciendo. ¿Qué va a ofrecer? Democracia, este es el país más democrático reconocido en Latinoamérica en este momento. Libertad, aquí hay más libertad que nunca. ¿Qué van a ofrecer? Libertad, democracia, progreso económico, desarrollo. ¿Qué van a ofrecer? Todo lo ha cubierto el presidente. Humberto, creo que se te está pasando la mano. No. Perdóname, ¿cómo puedes hablar de democracia donde no hay separación de poderes? Espérame, permíteme. Por Dios. Mira, Jorge, vos has sido diputado y fuimos compañeros en 91, 94 diputados. Sí. Todos sabemos que la democracia aquí... Yo sigo siendo decente, no fui diputado. Sí, exacto. Todos aquí sabemos que la democracia que antes se practicaba era de mentiras, como sucede en casi todas partes del mundo, ¿verdad? Tú lo sabes. Todas las libertades han sido de mentiras. Hoy sí hay libertad, o sea, relativamente hay más libertad que antes, pues, a eso me refiero. Pero separación de poderes, ¿cuándo ha habido separación de poderes aquí? Perdóname, Jorge. ¿Cuándo? Ok, le doy la palabra para que le responda y sigamos ya entrando un poco al calentamiento de este debate sobre estos elementos que cada uno de ustedes ha expuesto. Me voy a una pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente. Sin más palabras, se las cedo a Jorge Villacorta, que estaba diciendo lo que señalaba era que se le estaba pasando la mano. Él le estaba pasando la mano en señalar los aspectos positivos. No hay ninguna duda que la administración del señor Bukele es exitosa para mí en 2 cosas claves. El tema del manejo de la pandemia, y eso implicó vacunas en su momento, muy excelentemente distribuidas, genial. No sabemos cuánto costaron ni de dónde se compraron, eso a saber, son de las preguntas que le hace el Fondo Monetario, por cierto. Pero, y en la otra cosa, no hay duda que es todo este proceso de eliminación de la actividad de las maras, es lo que más favorece a la gente en general. Realmente, algunos que no sufrimos de manera directa la acción de la mara, definitivamente estábamos en contra, pero no es lo mismo los que la han sufrido. Entonces no tenemos idea algunos de lo que significaba para esta sociedad la presencia de ese tipo de delincuentes. Por consiguiente, en este momento, al no operar, el nivel de popularidad del presidente sube porque no importaban los costos para poder hacerlo. Y en el exterior, pues la gente que está, imagínate México en este momento, lo que implica la delincuencia, el crimen organizado, pero no solo en México, Honduras sufre igual, Guatemala. Entonces, en toda América Latina,
hay un deseo de terminar con la delincuencia, de terminar con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces el presidente aparece como una especie de Superman que toma decisiones sin importar los costos para resolver eso. Yo siempre dije, mire, eso es como cuando vos tenés una plaga de cucarachas y te vengo a decir yo, mira, yo me las acabo, pero andate, salite y no preguntes qué voy a hacer con ellas ni cómo las voy a hacer. Pero vení pasado mañana, te doy la llave y ya no hay cucarachas. ¿Qué costó? Se las comió. ¿Qué las hizo? No preguntes. Bueno, costos colaterales, dijo el señor vicepresidente, que eran esas cosas. Claro, eso tiene costos, pero el éxito favorece a un montón de gente, a todo el país, y eso es lo que en este momento valora. Es más, mucha gente está dispuesta a cargar con los costos del costo de vida y lo que sea. Ahí en la barbería alguien dijo, no me importa que se lleven lo que se quieran llevar. En buen guanaco dijo que se hueveen lo que se quieran huevear, pero ya no hay maras. Entonces hay ese tipo de actitudes de la gente que sufría la presencia de eso. Creo que eso es positivo. Ahora bien, perdónenme, pero separación de poderes, donde hay una sala constitucional y una corte que responde exactamente a los intereses del Ejecutivo. Mirá si mandan al montón de dirigentes que ha pedido los Estados Unidos de ser extraditados y los defienden y los tienen ahí. El hecho de que tengas un sistema judicial donde los jueces que fueron eliminados, estos nuevos jueces definitivamente cumplen con orientaciones igual. La gente no encuentra. Y por eso usted cree que no hay separación de poderes. Separación de poderes. Pues no, mira, solo chance. Bueno, mira, pues, sobre el tema de la violencia en los otros países, bueno, ayer asesinaron a otro periodista en México, ¿verdad? Y eso es gravísimo. Y sobre los números que decís, el 97% de aprobación. Bueno, la UFG hace un mes, 3 semanas, sacó una nueva encuesta. Yo creo que mal haría el señor presidente en quedarse con sus propios números. Creo que él es un hombre inteligente y ve los números reales que están pasando. Esa encuesta dice claramente que se puede cuestionar ese 97%, pero algo importante en esa encuesta, ahí le está diciendo al gobierno actual los pendientes que tiene, ¿sí? Le aplaude las cosas positivas, los pendientes que tiene, y el principal reto que creo yo tiene una posible reelección es la esperanza. La gente sigue teniendo esperanza en un porcentaje, no tanto así como el 97, pero sí le da suficiente para ganar. Pero el centrar la esperanza en que va a pasar algo, si no pasa, los costos serán complicados más adelante. Ahora, a la oposición, esa misma encuesta le está diciendo los puntos flacos que ha tenido este estilo de gobernar. Siempre he dicho que este estilo de gobernar nos ha puesto en la mesa un modelo de transición. Todavía, al menos yo, no tengo exactamente claro para dónde va la transición. ¿Perdón? ¿Transición de 20 años por lo menos. Mire, perdón Andrés, mire, lo que sucede es que aquí han querido particularizar los problemas del mundo. Dicen, el reto del gobierno es sacar la economía. Todos los países del mundo tienen problemas en la economía. Este gobierno tiene la obligación de la separación de poderes, cuando todo el mundo sabe que aquí nunca ha habido separación de poderes, no nos tomemos tampoco. Y el hecho de que el presidente o el gobierno, la Corte Suprema, no sé quién, no haya querido mandar gente, porque aquí se quiere respetar la soberanía. Es que antes se hacía lo que otros países decían. Hoy sencillamente estamos actuando conforme a nuestra propia nacionalidad, nuestro propio criterio político. El Salvador, como dijeron ya, no es patio de nadie. ¿Me explico? Entonces, por ahí viene la confusión, pero la gente ya está clara en ese aspecto. Sabe que Estados Unidos debe el 130% de su Producto Interno Bruto. Aquí tenemos el 92%. ¿Verdad? Entonces, hoy los países del primer mundo también tienen problemas y tienen el mismo reto que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero por suerte nosotros estamos transformando, o sea, el país, no yo, estamos transformando el país de una manera diferente, a modo que tengamos más turismo, más inversión. Solo los de la diáspora han venido a invertir de enero para acá casi $100 millones, casi 100 o más creo que pasó ya.
8 millones por aquí, 9 millones por allá. Y me explico, esas inversiones mumujas que se puede ver generan empleos y generan miles de empleos, ¿verdad? Entonces, eso va a fortalecer nuestra economía y por eso nosotros por primera vez no caímos en impago. Cuando estuvo Sánchez Serén y todos los demás presidentes, todos cayeron en impago. Yo me acuerdo desde que comenzó, inclusive cuando llegó Cristiano la primera vez, habló de un déficit fiscal, acuérdense. Cuando llegó Armando igual y cuando llegó todos, tenían un déficit fiscal ahí, un hoyo grandote, decían ellos. Entonces, cuando viene un gobierno como este, que es diferente, ¿verdad?, que está haciendo las cosas con el mismo presupuesto, está haciendo desarrollo, está cubriendo pagando los sueldos de la burocracia estatal. Hemos logrado tener buenos precios en la gasolina. A nivel de Centroamérica creo que estamos los mejores. El nivel de vida, inclusive, y yo conozco muy bien Guatemala y otros países, estamos mejor. Aquí El Salvador está más barato que cualquier lado, que Panamá, que Costa Rica. Costa Rica, esto es horrible hoy. Todo esto antecede entonces lo que puede ser un planteamiento de campaña electoral. Es correcto. Entonces, pero lo más importante es que los de la oposición lo saben. Y por eso es que ellos mismos están desganados, como decía mi abuelita. A ver, ¿qué piensan? Solo permíteme terminar. Están desganados en su afán de participar. Si el Frente no puede llegar ni candidato, Arena igual, pues. Nadie quiere ser candidato a presidente, ni a diputado, ni a nada, porque están desganados, porque saben que van a ir a sangrar su bolsa de puro choto, ¿verdad? Entonces ellos saben que están en una gran desventaja, y no porque el Estado se los está imponiendo. Ellos solo se han impuesto porque el problema de los partidos se llama credibilidad, el problema de más que todo del Frente, más que todo el Frente, porque Arena, pues ya se sabe que Arena defendía a los empresarios, etcétera, etcétera, pero el Frente sí tiene problemas más serios. Ok, Arena y FMLN se desmarcan de la coalición de comicios del 2024, que fue el punto central. A ver, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que... Regresando un poco al tema, al tema electoral puramente de la coalición, yo sinceramente creo que lo mejor que le puede pasar a una candidatura de oposición es que Arena y el Frente no participen. Eso es un lastre. Por Dios, eso es bajarlos, hundirlos. ¿Por qué? Por su pasado, hombre. Es bueno que contribuyan con no llevar candidatos. Si quieren tener la oposición, una posibilidad de dar pelea al menos. Ya no se diga si se pretende realmente de ganar y cambiar y proponer una administración distinta. Lo que vos acabas de describir, Humberto, es la propuesta que va a hacerse desde lo oficial. Pero también ahí están las herramientas que debería de usar la oposición, anteponer ante eso un modelo distinto de hacer las cosas. Y que el pueblo decida si seguimos así o un modelo distinto. Pero hay que decir, por eso yo insisto tanto en el para qué antes de el quién. Genial. No hay duda. Primero debe plantearse para qué, y creo que el para qué lo están expresando. Esa sociedad civil a la que nos estamos refiriendo es la sociedad civil organizada. Sociedad civil somos todos. Claro. Está hablando, yo le pongo apellido, sociedad civil organizada. Ha expresado que lo que se pretende es recuperar los elementos de la democracia liberal que surgieron como resultado de los acuerdos de paz. No hay ninguna duda que se creó una institucionalidad. Yo me acuerdo muy bien a Armando Calderón Sol en una reunión de decir: Jorge, yo no puedo levantar el teléfono como hacíamos antes y decirle al presidente de la Corte: mira, hacer tal cosa. Ni siquiera me atrevo. Creo que era un ejemplo a la hora de elegir a las personas. Si bien es cierto, respondían a los partidos políticos, eso es un problema por la forma en que se eligen, pero no había una situación como la actual donde es absoluta lealtad. El problema de la lealtad es que se convierte en sumisión, ¿verdad? Pero bueno, igual, pero la gente, por ejemplo, le gusta la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Sí. Porque hace todo lo que el presidente quiere. Primera vez que la Asamblea tiene el 8% de... Pero no discute. Ahí no hay debate. ¿Por qué? Porque hace si tú tenés más del 60% de votos, pues hombre, no ni siquiera
Eso, bueno, ni siquiera pasan a las comisiones los temas, pues, lo resuelven con la ruta esa que estaba para cosas urgentes, Sí. no para cualquier cosa. ¿Sabes cuál es la dispensa diferencia, de Jorge, trámite? con el asunto que dije que no hay separación de poderes? El asunto es que hoy la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo y el Legislativo tienen una visión, transformar el país, y en eso están trabajando en equipo. Allí definitivamente que sí, ¿verdad? Porque tienen una visión, no es como antes, que la Asamblea Legislativa jalaba por su lado, la Corte Suprema jalaba por su lado, pero al final de cuentas le obedecían siempre a los mismos, y hemos sido diputados. Una llamadita bastaba de algún señor y todo arreglado, ¿no? Tú sabes, un montón de cosas. Entonces, ¿qué separación de poderes estamos hablando ahí? Hoy sí hay separación de poderes por la sencilla razón de que el único objetivo es transformar el país, y ahí están alineados todo el mundo, y estamos alineados la gran mayoría de los salvadoreños. Y hace bien en decir la sociedad civil organizada, porque sociedad civil somos todos. Entonces, pero esa sociedad civil organizada son puchitos. Allá un puchito por aquí, otro puchito por allá, que realmente inclusive dentro de esos puchitos hay muchos que comulgan con el presidente. Yo estoy de acuerdo con vos. Te doy la palabra cuando regresemos. Me piden una pausa. Okay. Gracias por estar con nosotros y te la concedo, en este caso, a ti, Andrés. Pausa y volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así brevemente para dar por cerrado un poco ese análisis, y quisiera pasar a conocer el punto de vista de ustedes con relación a este desacuerdo que se generan al interior del Tribunal Supremo Electoral en torno a abrir la competencia para el voto electrónico en un retroceso a un acuerdo que anteriormente había para hacer una contratación directa. Vamos a ver. Mira, yo creo que el tribunal sigue teniendo el mismo reto que ha tenido en todas las elecciones, en las últimas 20 elecciones, y se llama credibilidad. Ellos tienen que trabajar para ser creíbles y trabajar para que la gente esté contenta con los resultados, y va a estar contenta si se es transparente. Lo que me llama la atención de todo este pleito interno o complejidad de toma de decisiones interna es que la señora que responde a un partido que yo entiendo que está alineado con el gobierno, pues pareciera que es la pieza de discordia. Eso me llama la atención. Los tiempos sí son complicados, porque ya se nos viene encima. Tienen que tomar decisiones y a la par construir esa credibilidad de la que hablo. Menudo reto el que tiene. Correcto. No, nada. A mí me ha parecido un poco extraño el proceso último que hace uno. Primero es la presidenta, tal como tú dices, que primero dice y se abstiene para tomar la decisión de la forma de obtener a la empresa por contratación directa, y Olivo, que insiste en que sea a través de una licitación. Tengamos en cuenta que la ley de voto en el exterior, porque de eso estamos hablando, autoriza al tribunal para hacerlo por vía directa por el problema de tiempo. Tiempo que no es culpa del tribunal. El atraso, perdónenme, viene de la Asamblea Legislativa por atrasar la bendita ley. Pero bueno, ahora resulta que de repente la presidenta cambia y de repente quiere votar. Entonces, pero quiere votar de una manera en que, según los medios de prensa y según lo que se dice del tribunal, no sé si será cierto o no será cierto, pero lo que dicen ahí es, mire, el problema es que hay dos empresas, una que tiene que ver con el voto, digo, con el DUI, porque es Milbauer asociada con otras empresas con experiencia, y una empresa española, y esa es la discusión. Primero había un interés en una, después en otra. Es más, algunos dicen llegó un funcionario de uno de los órganos del Estado a hablar con el tribunal. Eso hace que uno diga, bueno, ¿y entonces qué diablos anda haciendo si es el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué tiene que andar haciendo alguien del Ejecutivo metiéndose en eso? Pero bueno, y luego aparece otro que dice, mire, la empresa esta, creo que es española, no sé de qué, dice, se le dio oportunidad
a que mejorara la oferta presentando dudas que se tenían. Bueno, ¿y cómo es que yo puedo presentar cambios cuando ya se ha cerrado el proceso? Además, ¿cómo sabía que le hacían falta? Todas esas preguntas han surgido de lo que ahí se dice. Por ejemplo, el señor Wellman, el magistrado Guillermo Wellman, según cita textualmente un matutino, los tiempos no dan. Si lo hiciéramos contratación directa con competencia, tendríamos que ir saliendo ahí por julio, dice, y parece que los términos no dan. Mientras tanto, otro magistrado, como por ejemplo Julio Olivo, según esta información, la tesis que fue derrotada fue la de los magistrados que querían contratar de inmediato una empresa sin competencia. Bueno, miren, el Tribunal Supremo Electoral es un ente autónomo y hay democracia en este país, se está demostrando, porque si no, ese juego de ideas que hoy sí, hoy no de la presidenta no se debe de permitir. Era primero. Segundo, todos sabemos de que es un ente político. Los intereses políticos siempre están dentro. Ahí está Olivo, verá que no dice nada positivo, pero para lo negativo se anda el guiri. Se dice también de que este es el que le ha estado lavando el coco a la presidenta, ¿no? O sea, bien, los rumores políticos son. Entonces, quiere decir, a mí lo que me extraña es el comportamiento de esta presidenta, que por qué razón está actuando así, obstaculizando el proceso. Yo invitaría a la presidenta que piense primero en el país, ¿verdad? Y que ¿será ella o es el ente colegiado? Acordemos que es un ente colegiado. No es el ente. O el sector al que representa. No es el ente colegiado. Wellman ya lo dejó bien claro, ¿verdad? Entonces, hay 3 votos ahí que están fijos en querer votar por el acuerdo anterior. Esta señora viene y se alidia con Olivo. Esto es bien raro eso, para mí es bien raro, que me perdone. Yo no la conozco personalmente, pero me suena raro. Y a toda la gente que tenemos 2 dedos de frente también nos suena raro. Ahora, y esto hay que, permítame, a esto hay que arreglarlo luego, y a la que le conviene más arreglar luego ese asunto es a ella, porque si no ella va a salir bien mal ante la opinión pública. Ok, el tema es que estamos contra el tiempo alrededor de todo el tema que vincula directamente a uno de los grandes factores de deuda que se ha tenido, que es el voto en el exterior, ¿no? Claro. Histórica. Vuelvo a insistir, la decisión que se tome se va a enfrentar a la credibilidad de la gente. Es correcto. Se tome la que se tome, tiene la responsabilidad de ser lo más transparente posible, todavía más que antes, porque hoy hay un condimento, un elemento más que condimenta esto, el voto en el exterior. ¿Qué tan creíble va a ser eso? Es responsabilidad de ellos, de la decisión que hoy tomen. Pero tiene razón, Humberto, que uno dice, bueno, y el liderazgo de la presidenta, que debería de contribuir a resolver. Para mí debieron ser equipo y nunca lograron convertirse en un equipo de 5, que deberían de estar pensando en su responsabilidad, incluso personal, incluso profesional. Así es. Si se pierde la credibilidad de un organismo que, perdóneme, después de más de 20 elecciones, nunca se ha dicho una elección en la que hubo un fraude que cambió. Visible, por lo menos. Al contrario, con dificultades, sí, siempre hay dificultades, pero dificultades más o menos graves, pero nunca a ese nivel. Creo que a estos magistrados tienen eso en su cara, tienen eso enfrente. A mí me parece entonces que la decisión de una empresa, que es importante, del voto en el exterior, porque al no tener un padrón electoral del exterior, es un registro electoral que se construye, y esto es clave, a través del DUI. DUI vigente, DUI editado o que tenga como residencia estado el exterior, y DUI que tiene como residencia aquí, y le agregaron pasaporte. Toda esa información para hacer el padrón es clave, lo que tiene que hacer la empresa. Entonces, para mí la contratación urge definitivamente, porque alguien tiene que cruzar esa información. Sí, correcto. Y el DUI, perdónenme, pero el DUI es la clave, porque un pasaporte de José Matías Delgado no puede ser, porque tiene que tener como base precisamente la información del DUI. Recuerden que tenemos DUI desde el 2001. Sí, lo que pasa, Jorge y Andrés y público en general, es de que el voto del exterior lo han venido saboteando con pretexto.
los dos partidos. Arena decían sí y nada. Hoy este gobierno está dispuesto a darles el voto. Si son 7.000 millones de dólares, Humberto, y son más de 3 millones de personas. Perdona, pero yo Sí. fui parte del equipo que hicimos la primer proyecto de ley de voto en el exterior. Sí, es que mira. Y perdóname, el voto en el exterior ha existido, se votaba por presidente. Sí. Ahora se abre a votar por diputados, Pues sí. pero no se vota todavía por alcaldes. Pues sí, es un proceso, pues sí, pero no Jorge. digas que nunca se ha votado. No estoy diciendo Claro que que se se sacaron vota. 3.000 votos. Lo que estoy diciendo es que hay muchas maneras de sabotear, hombre. O sea, le daban aquí la facilidad, pero por otro lado se la quitaban. A eso me refiero. Hoy este gobierno, al decir, mire, usted puede votar con DUI vencido, con el DUI actual, hasta con el pasaporte, está dándole la facilidad a la diáspora para que ejerza su derecho. Es correcto. Tienen derecho, son salvadoreños, son más de 3 millones de salvadoreños Eso allá, es que correcto. nos mandan 7.000 millones de dólares al año, hombre. Entonces, tienen derecho. Pero Aquí, precisamente por eso- Sí, por eso, este gobierno está empeñado en cumplir su promesa y la va a cumplir. Y estos señores del tribunal lo que tienen que hacer es cumplir también ellos, hombre. Cumplir ellos también. Pero precisamente- pero yo lamento mucho la actitud de la presidenta, porque si ella no estuviera en esa actitud, este problema no lo tuviéramos enfrente. Precisamente por eso, ¿Ah? por lo que estás diciendo, es que doblemente la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, no solo de hacerlo, sino de hacerlo bien, Y ya. creíble, transparente. Y el tiempo juega un papel importantísimo en eso. Claro. Estamos en una democracia para Y to- perfeccionarla. Y solo la podemos perfeccionar si hacemos las cosas bien, Y hombre. todavía falta Ese es el la camino. empresa auditora, que tiene que auditar todo el proceso. De esa todavía no. Imagínate lo importante que es ahora. Debería estar ya la Ok. empresa auditora por este mismo proceso. Creo que me quedo con el sabor a seguir todavía debatiendo más. Usted manda. Me comprometo a invitarlos más adelante. Muy poquito tiempo. Sí, muy poquito tiempo. Más adelante para hacer un programa mucho más ampliado. El tiempo se me fue. Gracias por haberme acompañado los tres. Les agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.